Muy buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, profe. Bien, Yuse. Bien, gracias. Creo que tengo una alumna que está ahorita en Acapulco. ¿Cómo te fue con el temblor? Soy yo. Eh, Bien, hasta ¿Andrea? ahorita todo bien. Sí, ¿Sí? sí, ¿Todo soy yo. bien? ¿Con tu familia y todos? Sí, todo bien. Muchas Yo gracias, profe. sí vi unas imágenes de un edificio que se le cayó la pared. Sí, sí, se puso feo. ¿Y usted cómo está? Ay, pues asustada, pero yo sí les había dicho en Puebla, En Puebla, sí. sí, también se sintió feo. Con el susto, porque además duró como un minuto, pero parecían como 5 minutos. Yo decía, ¿a qué hora Sí, para esto? sí, está muy feo. Sí, hasta el día de hoy han habido como 250 réplicas, algo así. Sí, sí. Esos temblores, por más que pasan, yo no me acostumbro a ellos. Ay, no. Ok, 11 participantes. Bueno, iniciamos clase. Ok, pues es la tercera y última parte de la adquisición de señales cardíacas. Entonces, lo que vamos a ver ahora es vectorcardiografía con dos sistemas de derivaciones diferentes a los que vimos de electrocardiografía estándar y lo que es la magnetocardiografía. Entonces, estos sistemas de derivaciones proponen eh, obtener tres derivaciones que son ortogonales entre ellas y que son, digamos, Bx corresponde a un eje X imaginario horizontal del cuerpo humano, el eje Y pues de la cabeza a los pies y el eje Z, la profundidad que tenemos del cuerpo humano, ¿no? Para entonces hacer una representación completa del del espacio en tres dimensiones. Entonces, el primer sistema es SVEC3 que utiliza 14 electrodos activos y tiene en común con el sistema estándar de electrocardiografía que utiliza la misma referencia en la pierna derecha. Uh -huh. Entonces, utiliza por ejemplo, BX, ¿no? BX utiliza una combinación de electrodos, de 4 electrodos colocados en el quinto espacio intercostal y brazo izquierdo. La BI es del B izquierdo, es acá, y en el quinto espacio intercostal en la posición 3. ¿Sí? Este es el tórax y, y se identifican 12 posiciones alrededor del tórax. Entonces, este 5 está indicando el espacio intercostal en donde se ubica el electrodo. El siguiente número indica, digamos, quinto en romano y 3 en arábigo, identifica en qué posición del tórax. Entonces, es un promedio, como pueden ver, tiene la misma ponderación de resistores, 100 kiloohms. Eh, y entonces está tratando de hacer un promedio entre lo que hay en brazo izquierdo y lo que hay en esta posición del tórax, ¿no? Y del otro lado tenemos al brazo derecho, entra la otra terminal de BX, entra el brazo derecho y el electrodo del mismo espacio intercostal, el quinto, el electrodo 11. Entonces pueden ver cómo esta sería la línea del eje X, digamos, centrada en el cuerpo humano, pero como el corazón está un poquito más tendiendo adelante, entonces está tratando de sacar un vector que atraviese el corazón, no el cuerpo. Por eso es que no ubica los electrodos en la posición 10 o en la posición 4, sino en la posición 3 y en la posición 11. Y de esa manera obtiene un vector Bx.
Luego, para BY, utiliza un electrodo, el electrodo LL, que es un electrodo que se coloca en el cuello, en las cervicales o en la frente. Y disculpen, ese es el electrodo H. El electrodo LL es el que se coloca en la pierna izquierda. Y entonces traza una derivación desde la frente hasta el pie o desde el cuello hasta el pie izquierdo. ¿Sí? Aproximadamente atravesando el corazón también en un eje, en el eje Y que, del cuerpo humano. Y la derivación Z la está obteniendo a partir de 8 electrodos, ¿sí? En el tercer espacio intercostal, la posición 12, en el tercero, la posición 2, en el sexto espacio intercostal, la posición 2 y la posición 12. ¿Sí? Entonces utiliza 4 electrodos que se ubican para la parte de adelante, un promedio entre las posiciones 12 y 2, tanto del tercer espacio intercostal como del sexto espacio intercostal. Así está obteniendo una de las terminales. La otra de las terminales lo obtiene de la parte de atrás, de la espalda, ubicando también a nivel del sexto y del tercer espacio intercostal un promedio entre los electrodos 5 y 6. 5 y 6 porque el corazón está recargado hacia la parte izquierda del cuerpo. ¿Okay? Entonces con eso está tratando de obtener BX, BY y BZ, unos ejes ortogonales sobre el centro del corazón. Entonces, a partir de solamente estos 3 electrodos, si hacemos el gráfico de voltaje contra tiempo, pues obtendríamos únicamente 3 derivaciones, ¿sí? Empleando 14 electrodos activos. Pero la idea de estos sistemas, o por lo cual surgieron, es para hacer una combinación de BX con BY, ¿sí? BX con BY les daría, el estudio de BX y BY les daría el plano frontal, BY contra BZ les daría el plano sagital y BZ contra BX les daría el plano transverso. Luego surge el sistema de Frank con la idea de que se reduzca el número de electrodos activos, solamente utiliza 7 electrodos activos, sí, 7 electrodos activos más la pierna derecha, que también lo utiliza como referencia eléctrica, y con la idea de que tiene la misma precisión que el sistema de Frank, pero utiliza menos electrodos activos. Entonces, solo utiliza electrodos alrededor del quinto espacio intercostal, ¿sí? Utiliza estos 5 electrodos, donde aquí hace un muestreo mayor, acá en la parte anterior al corazón, y el I y el A ubicados sobre la línea media axilar, L y el M sobre, sobre el esternón y sobre la columna, ¿no? Entonces aquí tenemos nuestro eje X, nuestro eje Y y nuestro eje Z. El electrodo H y un electrodo en la pierna izquierda. Entonces, el voltaje en X lo está obteniendo también de una ponderación de resistores, que tienen que ver con que vienen del electrodo I. ¿Sí? Entonces el electrodo BX positivo viene del electrodo I, de la parte derecha del axilar, y la parte negativa, digamos, la que entra a su amplificador, la terminal negativa, viene de un promedio del electrodo C y del electrodo A, cada uno con un valor de resistencia que ahorita que ahorita les comento cómo lo justifica el autor, que es Frank, ¿sí?
Eso es para Bx, ¿sí? Una combinación por un lado de I y por el otro lado de C y A, ¿sí? Con resistencias ponderadas. Y donde son resistencias ponderadas, la que tiene menor resistividad, pues es la que está magnificando el flujo de corriente. Y la que tiene mayor resistencia, pues está atenuando más el flujo de corriente. BZ, que es una combinación de I, E y C. I, E y C, estos tres electrodos, con respecto a A y a M. A y a M. ¿Sí? Eso es para su eje Z, y el eje Y, que es una combinación entre M y F, y el electrodo H, que entra a la otra terminal. Entonces, para justificar estos valores de resistencias, Frank lo que dice es que tenemos el espacio anatómico, que es aquí el contorno de la piel, ¿no? Donde aquí se encuentra el tórax, en el quinto espacio intercostal, y luego vemos lo que le llama el espacio de la imagen, que es realmente el contorno del corazón, ¿sí? Entonces, lo que podemos ver es que aquí tenemos el eje X y aquí tenemos el eje Z, como si tuviéramos una vista superior del corazón. Y entonces estamos obteniendo BZ, este vector que viene de la parte delantera a la parte trasera del cuerpo, como les decía que la parte negativa realizaba una ponderación entre el resistor M, que entra a la entrada negativa, y el de la terminal positiva, que es un promedio de I, E y C, con diferente ponderación. Entonces, lo que hacen las ponderaciones es que M y A le está dando, pues claro, una mayor contribución al voltaje que viene o la corriente que viene del electrodo M, ¿sí? Y entonces traza la punta del vector de derivación. Este vector es el vector de derivación, donde lo ubica ya en el corazón, ¿sí? Y donde caen las contribuciones del electrodo E, que es el electrodo que le está dando mayor realce o preferencia al electrodo E, atenuando la contribución del electrodo I y la del electrodo C, ubicando entonces la otra punta del vector de derivaciones en esta posición. Y ahí se traza el vector X. Lo mismo tenemos para el eje X, ¿sí? Donde directamente el electrodo I con respecto al electrodo A y al electrodo C, dándole prioridad al electrodo A. Y entonces trazando el vector horizontal. Y para el BY, para BY, que se utiliza directamente el electrodo que viene del cuello y realiza una promediación del electrodo M con respecto al electrodo F, dándole también mayor ponderación al electrodo F que al electrodo M. ¿Sí? Entonces se traza el vector, ¿sí? Aquí está M y F, donde se ubica la punta del vector de derivaciones, que podemos ver en el plano frontal o en el plano sagital. ¿Sí? Acá tenemos Z contra Y y aquí tenemos Y contra X. Y obtenemos los vectores de la justificación de las ponderaciones que se le dan a los diferentes vectores de derivaciones, y por lo tanto es lo que dice Frank, que con menos electrodos puede tener la misma precisión que da Sbeck. Ok, estos sistemas de derivaciones fueron creados para la técnica de vectorcardiografía. Vectorcardiografía, propuesta en 1920 por Mann, que introdujo el concepto de lazo vectorial al graficar los valores instantáneos de los vectores QR, S y T registrados por las derivaciones en los tres miembros, y obtuvo curvas cerradas a las que llamó monocardiogramas. Eso como 10 años después de que se comercializó el electrocardiógrafo, y donde había 10 años de
que había estado resolviendo la electrocardiografía aproximadamente el 98% de los problemas desde el punto de vista de conducción del corazón. Con la disponibilidad del tubo de rayos catódicos y los amplificadores de alta fidelidad, después de 1945 se tomó gran interés en vectorcardiografía multiplaneal o espacial, con la justificación de que el corazón no es el centro de un triángulo equilátero con los ápices en los miembros, como dice el padre de la electrocardiografía, que es Einthoven, y que la resistividad de los tejidos y fluidos alrededor del corazón no es homogénea en todas las direcciones, ¿sí? Entonces, el corazón no podía estar en el centro del triángulo equilátero. Y entonces se propone una nueva forma de estudiar al corazón, que es a partir de los planos. Tenemos aquí que graficamos Bx contra Bz, que es el plano transverso, Bx contra By, que es el plano frontal, y Bz contra By, que es el plano sagital. Entonces observamos el comportamiento del vector cardíaco en los tres planos, cosa que electrocardiografía solo lo analiza a través de dos planos, ¿no? Ok, por aquí no tenemos en ninguno de los ejes el factor del tiempo, y entonces hay que ponerle al lazo una flechita indicando que si estoy hablando de la despolarización ventricular, estoy hablando que parte de línea isoeléctrica. Eso quiere decir que tanto Bx como Bz están en la posición 0, 0, ¿sí? Y de ahí empezamos a graficar donde el vector cardíaco se mueve hacia atrás, hacia el eje Bz, y así, y la contribución de Bx es ortogonal a Bx, entonces Bx marca 0 voltios, ¿no? O sea, tiene una contribución aquí en Bz. Y así se va trazando el lazo dependiendo de la combinación Bx-Bz que haya de este vector cardíaco. Entonces, por ejemplo, aquí en este punto, pues tiene mayor contribución en Bx y Bz es 0. O este punto de acá, donde Bx es 0 y Bz está en el lado opuesto a donde se inició el vector cardíaco. Entonces es un vector cardíaco que se va moviendo a través de estas dos derivaciones, en la derivación Bx y Bz, dando y regresando nuevamente a la línea eléctrica, ¿no? Como podemos ver la despolarización, como expliqué cómo se movía el vector cardíaco en la clase pasada, ¿no? Que partía de línea isoeléctrica y regresaba a línea isoeléctrica cuando ya todo el tejido estaba despolarizado, ¿sí? Por eso es que se forman lazos, porque parten de 0 voltios y regresan, generan todo un camino vectorial y finalmente regresan a 0 voltios. ¿Ok? Así se ve, así se estudia desde el punto de vista del plano transverso o axial. Así se ve a partir del plano frontal y así se ve la despolarización ventricular en el plano sagital. Entonces es otra forma de estudiar al corazón a partir de estos lazos o monocardiogramas que le puso Mann de nombre, que es su creador. Entonces aquí se pueden apreciar los puntitos del muestreo en el tiempo, ¿sí? Se muestra el tiempo y se ponen aquí en un gráfico XY, ¿no? De un sistema euclidiano. Y estos son trazos normales. Cualquier deformación nuevamente a estos patrones que el cardiólogo reconocería como normales, cualquier cambio pues sería indicio de un problema en el sistema de conducción. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí la onda T, que es la repolarización ventricular, y la despolarización ventricular, el lazo grande. ¿Ok?
Entonces, para el caso normal tenemos el inciso A. Un infarto inferior tenemos en el inciso B. Tanto la despolarización ventricular como la repolarización ventricular cambian completamente el patrón que se esperaba, ¿no? Aquí hasta se genera como una especie de nudo en el lazo, indicando, y en la parte inferior, ¿no? Indicando que en la parte inferior hay un problema que es el infarto. Y la repolarización ventricular, pues de plano cambia de cuadrante. ¿Sí? En vez de venir en este cuadrante, se sube la repolarización. Entonces, pues es muy claro con respecto al patrón normal, también es muy claro el problema que hay en el sistema de conducción. En el siguiente inciso tenemos un bloqueo anterior izquierdo. ¿Sí? Y un bloqueo anterior izquierdo no marca ningún problema en la repolarización. Por así pueden ver cómo hay un cambio totalmente del patrón con respecto al normal. ¿Sí? Esto es por un bloqueo anterior izquierdo de la ramificación izquierda, donde el ventrículo izquierdo se desincroniza con respecto al ventrículo derecho. Siguen contrayendo, pero están desincronizados. Y luego tenemos los dos, el infarto anterior más el bloqueo anterior izquierdo, y donde pues se forma este patrón completamente anormal. ¿Preguntas? Esto es vectocardiografía. No, profesora. Y la flechita pues va mostrando dónde inicia ¿cómo se llama? La despolarización, ¿no? Dónde es que tengo los primeros reflejos del vector cardíaco, que aquí alcanza un máximo y luego disminuye hasta que se hace cero y llega a la línea isoeléctrica. Ok. ¿Cómo lograr estos lazos? Pues pueden usar el sistema de Sveck o el sistema de Frank. Y toman entonces la salida, aquí necesitan 3 amplificadores, y lo vamos a ver, podríamos tener el lazo en 3 dimensiones, ¿no? Porque tenemos el voltaje Bx, el voltaje Bz y el voltaje By. Entonces, pero Mann lo que dice es que lo podemos ver a partir de planos, ¿no? Bueno, también porque en últimos años, pues tenemos la computadora que nos ha servido para representar objetos en 3 dimensiones y poder rotar un esquema en 3 dimensiones, ¿no? Lo podemos rotar y verlo desde cualquier punto de vista, los lazos, cosa que no se tenía antes de la computación, ¿no? Donde solamente tenía la forma de estudiar estos lazos era en base a planos. Ok, entonces en el caso de querer graficar las 3 señales al mismo tiempo, pues necesitamos 3 amplificadores conectados en paralelo, ¿no? Uno ABX, uno ABY y uno ABZ. Entonces lo que hacemos, pues podemos digitalizarlo. Pasamos por un convertidor analógico digital esas 3 señales, las digitalizamos y entonces hacemos el gráfico con la computadora de Bx contra Bz, o Bz contra By, o By contra Bx, y sacamos los 3 planos de estos lazos vectoriales. Eso desde el punto de vista digital. Desde el punto de vista analógico, podemos usar la versión del osciloscopio, la versión XY. Recuerdan que el osciloscopio tiene una opción para que el canal 1 lo grafiquen con respecto al canal 2, no el canal 1 con respecto al tiempo y el canal 2 con respecto al tiempo, sino el canal 1 con respecto al canal 2. Y entonces, de esa forma, hacen el gráfico euclidiano y estarían representando cualquiera de los 3 planos, en el caso de que el osciloscopio solo tenga 2 canales, ¿no? Entonces van representando plano por plano
la señal que gusten, ¿no? O el lazo que gusten. Y se le agrega que tiene una entrada BZ, el osciloscopio, donde se pone una rampa. Esa rampa sirve para darle intensidad al trazo y de esa manera, con la rampa que se va haciendo más intensa conforme va subiendo la rampa, para mostrar dónde inició el lazo cardíaco y dónde termina, ¿no? Para darle como esta flechita que sería fácil programarla desde el punto de vista digital en una computadora, pero desde el punto de vista analógico, entonces utilizan el canal Z del osciloscopio donde meten la rampa y entonces este trazo se los estaría dando en diferente intensidad luminosa, ¿sí? Así dándole la dirección al lazo vectorial, que es muy importante, ¿no? Saber dónde inicia y dónde termina. Y esto es vectorcardiografía. ¿Ok? Esto intentó, por ahí de 1945, donde tuvo su auge, intentó pues competir con la electrocardiografía estándar, pero no lo logró, ya estaba demasiado, ¿cómo se llama? Asentado el conocimiento de la electrocardiografía, demasiado escuela de cardiología con base a la electrocardiografía estándar y y donde pues, la electrocardiografía estándar estaba funcionando y sigue funcionando para el 98% de las cardiopatías. Y donde pues los lazos vectoriales pues estaban contribuyendo en una manera muy pequeña al diagnóstico médico. Sin embargo, sí ha sido de interés para muchos cardiólogos y sobre todo investigadores en corazón estudiar los problemas cardíacos a partir del lazo vectorial. Ok, eso fue en 1945. Está hasta 1963, cuando Boyle y McAfee utilizaron bobinas de inducción para detectar el campo magnético del corazón humano, siendo esta la primera detección de un campo biomagnético, hasta 1963. Hoy en día la magnetocardiografía, sus siglas en inglés MSG, tiene el mismo potencial diagnóstico que la electrocardiografía. Entonces, esto es un magnetocardiograma típico promediado para eliminar ruido con N igual con 64, con una población de 64 muestras, donde podemos ver la onda P, la onda Q, la onda R, la S que no se aprecia por la promediación y luego la onda T. Estamos aquí en la escala de los picoteslas, aproximadamente unos 130 picoteslas es la magnitud de la onda R o la despolarización, ¿no? Entonces, pues ya vimos con sus compañeras y yo también lo vi en clase que el detector para este tipo de registro o de medición es el SQUID, que va perpendicular al pecho, que se utilizan gradiómetros para eliminar el campo magnético del ambiente o de la Tierra, se elimina, y donde el campo magnético pico detectado en el corazón es alrededor de 150 picoteslas, unas 1000 veces mayor que el detectado en el cerebro y unas 10 veces mayor que el detectado en el feto, y donde ha sido entonces muy importante en la magnetocardiografía, sobre todo en la magnetocardiografía fetal, para detectar el latido cardíaco fetal sin la intromisión del latido de la madre por medio de los gradiómetros, que veíamos que el éxito de los gradiómetros era que a mayor distancia el campo magnético se disminuía en un factor de R a la cuarta, donde R era la distancia de la fuente al detector. ¿Ok?
¿Algún comentario? Bueno, con esto terminamos entonces el tema de medición de actividad eléctrica cardíaca y empezaríamos la próxima clase con las mediciones del sistema nervioso central. ¿De acuerdo? Sí, profe. Gracias. Sí, profesora. Sí, profesora. Muy Muchas bien. gracias. Entonces, mañana empezaríamos con el siguiente tema. Hasta mañana, entonces, buena tarde. Gracias, hasta mañana. Profesora, hasta mañana. Gracias. Hasta mañana, profesora. Recording stop.